La vida está inseparablemente ligada al agua. Pensemos, por ejemplo, en el organismo humano. El agua compone aproximadamente el 60% de nuestro cuerpo. Cada célula, cada órgano, cada tejido y cada sistema de nuestro cuerpo necesita el nivel óptimo de agua para poder funcionar. Así como la batería de un auto, si no tiene el nivel adecuado de agua, no puede funcionar adecuadamente, igualmente nuestro cuerpo consume agua cada vez que hablamos, que respiramos, cuando transpiramos, consume agua a través de la orina, consumimos agua para poder pensar. En este momento nuestras neuronas están funcionando y necesitan agua para poder funcionar. Para todo esto Dios ha provisto un sistema de una planta potabilizadora en nuestro organismo que es una verdadera maravilla de la creación. Piense usted que el adulto promedio tiene más o menos 5 litros de sangre y toda esa sangre pasa por lo menos una vez por minuto por el corazón. Así que el corazón bombea 8.000 litros de sangre diarios. De esos 8.000 litros, 2.000 litros pasan por los riñones, donde está la verdadera planta potabilizadora de agua de nuestro organismo. Esos 2.000 litros de sangre representan que toda la sangre de nuestro cuerpo, si tenemos 5 litros de sangre, pasan 400 veces cada día por nuestros riñones. Y allí se produce un verdadero filtrado donde una parte con desechos es descartado a través de la orina y otra parte es reinsertada al torrente sanguíneo. Ahora, la pregunta es, si nosotros consumimos agua a través de la respiración, si perdemos agua en la transpiración, en la orina, si nuestro organismo está consumiendo continuamente agua, ¿cómo sabemos cuándo necesitamos reabastecer el organismo? Y aquí es donde ocurre otro de los grandes milagros del cuerpo humano. Cada vez que nosotros perdemos entre el 1 y el 2% del peso de nuestro cuerpo en agua, todo el organismo envía una señal al cerebro y el cerebro decodifica esa señal y la reenvía y nosotros sentimos una sensación que la describimos como sed. La sed es justamente todo el organismo avisándonos de que necesitamos reabastecer nuestro organismo con agua. Si nosotros perdiésemos el 20% del peso de nuestro cuerpo en agua, las células sufrirían un daño que sería totalmente irreversible y nos sobrevendría la muerte. Por eso cada vez que perdemos entre el 1 y el 2% del peso de nuestro cuerpo en líquido, el cerebro nos envía una señal y nosotros identificamos esa señal como sed. Así que, ¿qué es la sed? La sed es todo nuestro organismo gritando de que hay una necesidad que no estamos percibiendo, pero que necesita ser inmediatamente satisfecha. Curiosamente, Jesús usó esta analogía de la sed para referirse a otro tipo de sed que los seres humanos tenemos, y es la sed espiritual. ¿Y qué es la sed espiritual? Bueno, es toda nuestra alma, todo nuestro ser gritándole a nuestra conciencia de que hay una necesidad que debe ser satisfecha. Por eso Jesús usó la analogía de la sed y del agua para hablar de la necesidad espiritual que todos los hombres tenemos. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, que Jesús asistió a una fiesta que tenían los judíos, y dice el Evangelio de Juan: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta maravillosa declaración que Jesús hace en realidad es una invitación a poder saciar la sed de nuestro corazón. Es una invitación que tiene 3 características. En primer lugar, yo diría que es una invitación universal, porque note cómo Jesús lo dijo. Él dijo, si alguno. Esta expresión, alguno, no excluye a nadie, no deja afuera a ninguna persona, ni hace diferencias por la edad, ni por la educación, ni por la cultura, ni por el trasfondo social. Es una invitación para el hombre, para la mujer, para el niño, para el adulto, para el adolescente,
para el joven. La única condición es reconocer que uno tiene sed. Esta es una invitación universal porque la sed es una experiencia común a todos los hombres. Todos tenemos sed. Decía el filósofo rumano Emil Cioran, dice él, el hombre es un animal quaerere. Esto significa el hombre es un animal en continua búsqueda. El hombre es un ser insaciablemente sediento de paz, sediento de amor, sediento de perdón, sediento de esperanza, sediento de sentido, de trascendencia. ¿Sabe? Todos los habitantes del reino animal van a morir, pero el hombre es el único que lo sabe. Por eso el hombre se piensa a sí mismo en el pasado, en el presente, se piensa a sí mismo en el futuro, se piensa a sí mismo en sus luchas y se piensa a sí mismo frente a la eternidad y dialoga consigo mismo. Y aun cuando no cree en Dios, su mente busca dialogar con una alteridad que lo trasciende, como tanteando en la oscuridad, sin saber que lo que su alma le está reclamando es recuperar el diálogo que una vez el hombre perdió con Dios, sin darse cuenta que lo que esa búsqueda significa es que en lo más profundo del ser, todos los hombres tenemos sed. La poetisa chilena Violeta Parra, que terminó trágicamente su vida en febrero de 1967, unos días antes ella había dado una entrevista al famoso periodista chileno Tito Munt. Y en un momento ella le dice a Tito Munt: sé que me falta algo y no sé qué es. Lo busco y no lo encuentro. Y a veces pienso que seguramente no lo encontraré jamás. Poco tiempo después ella terminó trágicamente su vida. Qué triste es vivir sabiendo que nos falta algo, que todo nuestro ser está reclamando por esa sed que tenemos y no saber dónde buscar la respuesta. Por eso la invitación de Jesús es una invitación tan oportuna, es una invitación universal, pero además es una invitación urgente. No hay nada que demande una respuesta más urgente que la sed. Cuando usted tiene sed, no quiere otra cosa que beber agua. Usted puede pasar varios días sin comer, pero no puede pasar mucho tiempo sin beber. El agua es una necesidad que siempre necesita ser satisfecha de manera urgente. La sed demanda siempre una respuesta urgente de nuestra parte. Y si nosotros notamos el relato que hemos leído, Juan lo enmarca en un contexto de urgencia, porque él dice que cuando Jesús hizo esta invitación a satisfacer la sed espiritual, lo hizo en el último y gran día de la fiesta. Es decir, Jesús sabía que había gente que estaba escuchándole, que se iba a ir y nunca más lo verían. Es decir, nunca más tendrían la oportunidad si dejaban pasar esa oportunidad. Por eso cada vez que Dios invita a los hombres a través del Evangelio, les demanda una respuesta urgente, porque la oportunidad tal vez nunca más puede volver, porque nosotros somos seres finitos, porque nosotros vivimos de cara a la eternidad, porque la oportunidad de satisfacer nuestra sed espiritual puede que nunca más vuelva y perdamos para siempre nuestra oportunidad. El paleontólogo francés Pierre Teilhard de Chardin dice: recordemos que nosotros no somos seres terrenales que podemos llegar a tener una experiencia espiritual, sino que esencialmente somos seres espirituales que temporalmente tendremos una experiencia terrenal. Es decir, la gran porción de nuestra existencia la vamos a vivir en la eternidad. Por eso es tan importante, por eso es tan urgente que nosotros podamos encontrar la respuesta a esa sed que gime desde lo más profundo de nuestro corazón, a esa necesidad de sentido, de esperanza, de perdón y de paz
que clama desde lo más profundo de nuestro ser. Pero esta invitación que Jesús hace no solamente es universal y es urgente, sino que es una invitación única. Y yo digo que es una invitación única por dos razones. En primer lugar, porque es la única invitación que se repite al final de la palabra de Dios, al final de la Biblia. Como que cuando está cerrándose la Biblia en el libro de Apocalipsis, Dios dijera: no puedo permitir cerrar la Biblia sin volver a invitar otra vez a los hombres. Y Dios ha invitado a través de la historia de muchas maneras y con muchas palabras a los hombres. Y de todas las maneras como Dios ha invitado a través de la historia a los hombres, elige una y elige esta de la sed, para invitar a los hombres a venir a Él y saciar la sed de su alma. De modo que la palabra de Dios termina en el libro de Apocalipsis con estas palabras: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que es la única invitación que se repite al final de la Biblia. Pero también es una invitación única, porque quien la está haciendo a la invitación es una persona única. Quien está haciendo la invitación es el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, que pagó la deuda de nuestro pecado, que resucitó y vive. Por eso Él no nos está convocando a una religión, no nos está invitando a seguir un credo. La invitación de Él es única porque no es una invitación a una iglesia, es una invitación a una persona. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. La invitación es a una persona. Curiosamente, Él le está hablando a gente que estaba en el templo. Usted podría decir: pero si esa gente está en el templo, es gente religiosa, es gente que tal vez no tiene sed espiritual. Sin embargo, esta es la realidad de mucha gente que semana tras semana va a un templo, va a una iglesia, pero sale tan vacía como ha entrado, porque no ha entendido que lo único que sacia la sed del corazón no es una iglesia, no es una religión, no es un ritual, sino es una persona, es Cristo Jesús. ¿Y cómo es que nosotros podemos saciar esa sed en Cristo? Note que Él usa esta analogía y después la misma palabra de Dios la explica. Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y al renglón siguiente lo explica diciendo: si alguno cree en mí. Note que reemplaza el verbo beber por el verbo creer. Es decir, entonces, ¿qué significa en los términos de Jesús beber del agua de vida? Es creer en Cristo Jesús, es confesarle a Él como nuestro Señor y Salvador. Por eso yo también quisiera invitarte a que hagamos nuestra esta invitación que Jesús nos hace de venir a Él. La única condición es tener sed, es reconocer que somos pecadores, es arrepentirnos de nuestros pecados, es confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El poeta mexicano Amado Nervo tiene un poema que se llama justamente La sed, y él comienza este poema diciendo: inútil la fiebre que aviva tu paso, no hay fuente que pueda saciar tu ansiedad. Por mucho que bebas, el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Nunca podremos saciar la sed de nuestro corazón hasta que no nos encontremos con la fuente de agua viva, que es Jesucristo. Te invito a que puedas en este momento, si nunca has dado este paso de fe, inclinarte de Dios y hacer esta sencilla oración y decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito tu perdón y quiero en este día confesarte como mi Señor y mi Salvador. Sé que has muerto por mis pecados y que has resucitado, y por eso ahora te pido que entres en mi vida y que me hagas un hijo tuyo. Si has hecho esta oración de todo corazón, o si tienes alguna inquietud o alguna necesidad espiritual, quisiera animarte a que por favor te contactes con la persona que te ha enviado este video para que pueda animarte, acompañarte y ayudarte en esta que sin duda es la decisión más importante de tu vida. Que Dios te bendiga